La guerra escrita en el cuerpo es un título tremendo, contundente y dramático. Rocío, sé que fue de tu autoría. Y además es un título que refleja esa herida de guerra invisible y silenciada que es la violencia sexual, ¿no es cierto? Sí, y refleja además que es una huella imborrable de alguna manera. Las mujeres víctimas en algunos casos logran sobreponerse, manejar el dolor, pero esa huella queda allí. En algunos casos es una huella visible, física, es una cicatriz, pero en muchos casos es una huella del alma. Y por eso, a eso alude ese título que es realmente fuerte, es verdad. El tema, ese nombre de cicatriz, mira, las cicatrices de guerra de los hombres reciben condecoraciones. Y si quedan mutilados, reciben una terapia y reciben una muleta. Esa cicatriz y esa herida de guerra de la violencia sexual no reciben nada. Es una violencia física, psicológica, social, donde además, para rematar, la víctima se siente culpable de lo que pasó. Sí, y es además una huella que en muchos casos ni siquiera es reconocida como una huella de la guerra, es decir, que pareciera una huella de algo que le sucede a las mujeres por el hecho de ser mujeres, un destino inevitable por el hecho de que somos mujeres y esas cosas simplemente nos pasan a las mujeres. Eso es una cosa muy dolorosa y una de las cosas que las mujeres recalcan en este proceso y es que esta memoria y esta huella sea reconocida socialmente como una huella del conflicto armado, específicamente sobre nuestros cuerpos. Eso es tal vez de las cosas interesantes de este informe del Centro de Memoria Histórica, que es revelar que eso ocurrió y que tantas mujeres que se lo han guardado con vergüenza, que se han sentido aisladas, pues que sea como una especie como de catarsis colectiva y de que, mire, no fuimos las únicas, no estamos solas. ¿Han notado ustedes que ha servido como de catalizador, de catarsis para estas mujeres, Ujú. Rocío? Sí, y efectivamente para ellas pasan dos cosas. Una, recibir el texto es doloroso, pero además pueden allí encontrar que hay otras mujeres a las que le pasaron cosas incluso similares a las que ellas les pasaron. Entonces se dan cuenta que no es su culpa, que no tampoco pudieron hacer nada para evitarlo, no es una cosa que le pasó a una sola. Y también pasó otra cosa importante y es en el momento que hicimos el lanzamiento público con más de 1.200 personas y ellas estaban allí, muchas de las que participaron, el reconocimiento de todas esas 1.200 personas diciéndoles sí, entendemos que esto les pasó, para ellas fue muy importante. Y me lo decían, es que toda esta gente mirándome y diciéndome usted es una valiente, usted ha sobrevivido, gracias por contarnos esto que ha pasado, fue una cosa muy, muy dignificante. Dignificante, porque es además vergonzante para la mayoría, y tan vergonzante que eh, ni siquiera son valoradas ni consoladas por su familia o por su comunidad, porque una mujer violada es realmente despreciada y estigmatizada por el mismo grupo que la rodea, ¿no es cierto? Sí, creo que eso en algunos casos ha empezado a cambiar, pero efectivamente para muchas de ellas el primer silencio es el silencio del entorno más cercano. Es decir, por ejemplo, las mujeres con sus esposos no pueden contarle a sus esposos porque seguramente no solamente no las van a consolar o acompañar, sino las van a rechazar o van a empezar a maltratarlas si no lo hacían antes. No pueden contarle a sus comunidades porque van a empezar a señalarlas, ellas mismas lo dicen, ahí va la violada, o quién sabe qué sería lo que estaba haciendo. Hay un señalamiento sobre ellas mismas que hace muy difícil y muy vergonzante decir lo que les sucedió. El informe cubre apenas unos años. Bueno, llevamos tantos años en guerra que uno diría, bueno, 50 años es muy difícil. ¿Viene desde el 85 hasta qué año cubre este informe, Rocío? Los casos documentados, o sea, persona a persona, más o menos desde 1985. Sin embargo, los casos contados, que tiene que ver con la información más cuantitativa, vienen desde 1958. Las mujeres están hablando de violencia sexual, esos primeros años muy poco, más desde el 85 empiezan a hablar de eso que les sucedió. Ahora se habla de ello.
Antes, por ejemplo, en la violencia bipartidista, violencia sexual era un tema del que las mujeres no hablaban nunca. O sea, sucedía y era un tema ahí sí totalmente silenciado, se guarda en el cajón y no se vuelve a hablar más de eso. ¿Y qué ha hecho que ahora se hable más? Si en la de los 50 se ocultaba, ahora también se oculta, pero ¿qué ha disparado la denuncia? Yo creo que es las mujeres mismas, las mujeres que empezaron a hacer procesos de liderazgo en sus regiones, que empezaron a visibilizarse y a acompañarse, son las que logran que eso empiece a visibilizarse. Es un trabajo netamente de las mismas mujeres, desde lo más chiquito, desde las líderes de las zonas más apartadas, pero también incluso desde las organizaciones nacionales de mujeres, desde liderazgos, incluso muy importantes como el de Ginette Bedoya. Una mujer que todos vemos en televisión, etcétera, diga yo puedo decir esto me sucedió y no siento vergüenza por ello porque no es mi culpa, para muchas mujeres fue muy, muy importante. Ahora que mencionas a las líderes que han promovido que las mujeres cuenten sus cosas, vi en el informe que muchas mujeres en las regiones de guerra son violadas precisamente por ser líderes, por ser fuertes, como una forma de amansarlas, de acallarlas. Es impresionante. Sí, es una manera, además que incluso las formas de violencia sexual que se ejercen sobre ellas son muy distintas de acallarlas. No solamente las lideresas, sino mujeres que ocupan roles importantes en las comunidades. Por ejemplo, en las zonas rurales las profesoras son una figura muy importante de autoridad. La profe de la vereda es una persona a la que la gente le cree, incluso la misma escuela es el lugar donde la gente muchas veces se reúne. Entonces la violencia sexual sobre ellas da un mensaje muy claro a la sociedad y es: no hay nada sagrado. Aquí todas, digamos, se devuelven a ese lugar histórico de silenciamiento de las mujeres, y en el caso de las mujeres lideresas pues es absolutamente claro. Y efectivamente, como es un estigma ser violadas, esas mujeres lideresas, según has visto en tu investigación, se retraen, pierden realmente la autoridad, porque si las están señalando, se cohíben, pierden esa fuerza que es lo que busca precisamente el victimario. Yo creo que en algunos casos sí, en otras no. Implica para muchas desplazarse. El caso, por ejemplo, de Angélica Bello, para muchas fue muy complejo. Entonces ella fue víctima varias veces. Después de que empieza a ser lideresa es víctima, y ella lo que hace es que se desplaza y sigue denunciando y sigue hablando de lo que venía hablando, pero sí le genera unas fracturas que no le generan otras formas de victimización. Entonces las fracturas con su familia, con sus hijos, con sus esposos, que no es lo mismo una mujer que es víctima de violencia sexual que por ser lideresa a una mujer que es víctima, por ejemplo, de amenaza. Esa amenaza, la amenaza de asesinarla, no le va a generar todas las consecuencias en su entorno familiar que la violencia sexual, ¿entiendes? Hay una diferencia allí, entonces es particularmente efectiva, pero creo que las mujeres han seguido hablando a pesar de todo. Es que la violencia sexual sí que pone en evidencia los desequilibrios de género, ¿no es cierto? Es como Es la forma brutal. la forma más aberrante, si se quiere, más escabrosa de una desigualdad de género que existe, que está en el ambiente y que está todo el tiempo. Es como la forma más brutal de ejemplificar el castigo, incluso a transgredir esas normas de género que tenemos todos muy incorporadas. El proceso de justicia y paz con los paramilitares sacó a la luz, a través de las confesiones de estos hombres, las violaciones de muchísimas mujeres, que además se empoderaron ellas y fueron a poner la denuncia, pero fueron ellos los que confesaron el hecho, la brutalidad, ¿no es cierto? Creo que en algunos casos ellos, y seguramente la presión también de lo que venía pasando, y es que las mujeres hablaron, que las organizaciones las acompañaron en ese proceso de hablar y de denunciar lo que les había pasado, significó que algunos de ellos hablaron de la violencia sexual. No hablaron de toda, digamos, y hablaron de la que tenían más cerca. Y también hay que decir que ellos tienen unas ideas muy, muy precisas de qué es violencia sexual y qué no.
Entonces hay unas violencias que resultan más invisibles que otras. ¿A qué te refieres? Por A ver. ejemplo, desnudez forzada, por ejemplo, la amenaza sexual, por ejemplo, obligar a presenciar violencia sexual que se ejerce sobre otra persona. Y esto es una cosa muy frecuente y sobre la que se trabaja muy poco. Pensemos en los niños y niñas que ven la violencia que ejercen sobre sus mamás. Sobre ellos no hay ninguna atención y las afectaciones son realmente muy, muy complejas. La esclavitud sexual en algunas de sus formas, porque la esclavitud sexual a veces se confunde socialmente con los matrimonios. Entonces, ese tipo de violencias siguen tienen un subregistro aún particular. Pero sí podemos decir que sobre las violencias ejercidas por los grupos paramilitares y en ciertos sectores se sabe un poco más, se ha sabido un poco más, hablamos de la costa atlántica, por ejemplo, de que pasaba en Sucre, en Córdoba, con el Magdalena, el caso de Hernán Giraldo, por supuesto, en el Putumayo, pues hay un poco más de información de qué sucedió allí con las mujeres. Sí, y también hemos venido a saber que la guerrilla establecía unas normas muy severas para la violación, pero en las bases. Lo que hemos venido a saber ahora era que sus comandantes también abusaban, también violaban de las menores y ellos tenían carta blanca. Lo que sabemos es, en general, igual los paramilitares también tenían unas normas en teoría muy estrictas con los violadores, es decir, ellos dicen y afirman todos siempre que estaba prohibida la violencia sexual, porque es vergonzante incluso para ellos. En la guerrilla claramente, y así está, en los estatutos de las FARC, por ejemplo, que está prohibida. Sin embargo, sabemos también que hay violencia sexual claramente relacionada con el reclutamiento de niñas y niñas, que allí un tema importante es como el silenciamiento frente a ciertas formas de violencia sexual por parte incluso de los compañeros. Entonces, niñas y niñas que fueron reclutadas en zonas del campo, etcétera, fueron reclutadas muchas veces mediante técnicas como de enamoramiento y después fueron sometidas a violencia sexual. Lo de las niñas violadas es realmente una radiografía absolutamente dramática de lo que significa, no solamente física y psicológicamente, sino socialmente. Me contabas cómo los testimonios de algunas niñas violadas a los 12 años, que hasta sus madres y las fiestas y el colegio y todo se les empieza a negar, Rocío. Es una infancia interrumpida, es una niñez interrumpida de forma abrupta y es una violencia que tiene además en algunos lugares una connotación muy dolorosa y es que socialmente se culpa incluso a las niñas y niños. En eso tenemos como una doble discurso social, porque por un lado condenamos profundamente la violencia que se ejerce sobre las niñas, nos duele profundamente algunos hechos específicos que resultan muy dolorosos socialmente, pero no logramos dar el paso a entender que no hemos logrado proteger a nuestros niños y niñas y que esa es una responsabilidad social. Y no solamente no los protegemos de la violencia sexual que ocurre en el marco del conflicto, sino la que ocurre en sus familias. Y además muchas veces revictimizamos esas infancias, entonces tenemos situaciones en donde niñas que fueron víctimas no teniendo 13, 14 años después, por ejemplo, no pueden celebrar sus 15 años porque socialmente no resulta bien visto que se le celebre a una niña que ya no es virgen. Entonces se le culpa por no haber cuidado su virginidad y se sigue castigando. O niñas que son excluidas del sistema educativo porque entonces quedaron embarazadas posterior a la violencia sexual, o casos tan dolorosos como los que sucedieron en su momento en Puerto Gaitán, de niñas que fueron castigadas por los grupos paramilitares con trabajos forzados, rapando su cabello, desnudándolas de manera forzada, incluso porque sus familias lo pedían. Por favor, señores paramilitares, esta niña se está portando mal y necesitamos que hagan algo con ella, como una forma de castigo hacia ellos. Entonces, socialmente tenemos una mirada de la infancia aún muy precaria, no la protegemos, no hacemos un cuidado efectivo, no velamos socialmente por el bienestar de esos niños y niñas. Es decir, violaban por un ejercicio como de autoridad moral sobre las niñas, o porque se portaban mal, o porque tenían novio, o porque se ponían minifalda, y las familias delegaban esa función en los guerreros. En algunos casos sí, en algunos casos
el grupo armado se instala de tal manera que se vuelve la autoridad. Claro. Y al volverse la autoridad, entonces los papás y las familias delegan algunas veces esa función de autoridad a los grupos incluso armados. En ese caso, por ejemplo, en Puerto Gaitán, delegarle la función de cuidar o de castigar el comportamiento que consideran inadecuado de las niñas o adolescentes de ese territorio, y ellos efectivamente entran a intervenir pues mediante las prácticas de castigo que ellos bien saben ejercer. Sí, me pareció impresionante dentro del informe otras formas de ejercer castigo a través de la violación, que es, por ejemplo, frente al marido por no pagar la vacuna o por entrar en mora con el pago de la vacuna. ¡Qué cosa tan perversa! Se entiende que el cuerpo de las mujeres pertenece al marido. Entonces, cuando el esposo comete una falta, por extensión, yo infrinjo un castigo contra ese objeto propiedad de ese señor. Entonces, una manera de infringir castigo es mediante el cuerpo de sus esposas, que además genera una humillación, digamos, en la forma en que los hombres se construyen como hombres. Un hombre socialmente se entiende es quien es capaz también de proteger a las mujeres de su familia. Entonces, el grupo armado, al demostrarle usted no es capaz de proteger, está infringiendo también un daño allí. Y es una doble humillación, no solamente la violación de ella, sino que el hombre está sentado al frente y porque usted no ha pagado o por intereses sobre la cuota, violamos a su mujer. De hecho, en ese caso, ella no es tratada como un ser humano, ella es simplemente un lugar donde se pone un mensaje para ese hombre. Ella no pasa por ser humano para el grupo armado, simplemente es como un lienzo donde yo inscribo un mensaje que le estoy dando a ese señor que tengo al pie. Y la mayoría de las veces las mujeres violadas son abandonadas por sus parejas, por sus maridos, ¿no es cierto? No siguen con ellas. En muchos de los casos, las mujeres víctimas de violencia sexual no lo cuentan a sus esposos porque saben, más socialmente está instalado ese conocimiento en las mujeres, saber que contarle eso al esposo es un riesgo importante. O bien las abandonan, ¿sí? O bien empiezan a lastimarlas con ese hecho. Entonces, si discuten, le va a decir, pero es que usted la violaron, como si fuese culpa de ella, o incluso empiezan a violentarlas o a agredirlas posterior a la violencia sexual. Un poco como que el actor armado dejó la puerta abierta para que el hombre, que ahora es el esposo, empiece también a maltratarlas. Y otro aspecto que vale la pena resaltar es que muchas mujeres mayores o poco atractivas o que ya piensan que han entrado en la menopausia y todo, creen que están libres y muchas son violadas. Sí. Y violadas varias veces y por distintos victimarios. Una cosa aterradora es que en el marco del conflicto armado las mujeres a veces son víctimas más de una vez, incluso porque lo fueron víctimas en su familia, entonces son más de una vez. Llega una edad en que a veces las mujeres sienten que es una edad más segura, que ya no les va a pasar, entonces cuando vuelve a suceder la afectación es profunda. Sí. No se salva ningún actor armado, ¿no es cierto? Ninguno. Creo que porque está sustentado además en que sustentar las formas de ser hombre en los grupos armados está sustentando siempre la idea de que yo tengo el poder de las armas, sea cual sea el grupo armado. Ahí hay una construcción muy fuerte, tengo el poder porque tengo el arma. Y entonces eso da cabida a apropiarme del cuerpo de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes. Y lo más desesperanzador es que las reniegan sus maridos, sus familias, la comunidad, pero incluso los hombres que tienen la autoridad, que ejercen la justicia como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, condenan o culpan a las mujeres de su propia violación, porque la violación no es una cosa estrictamente del conflicto armado, violan en los parques, en los colegios, en las ciudades. Para terminar, ¿cómo se ve desde la organización de mujeres, desde el Centro de Memoria Histórica, este fallo de la Corte Suprema de Justicia que exoneró a este hombre y el argumento que dio para exonerarlo, Rocío? Pues es profundamente doloroso, pero además es simplemente la evidencia de que
No importa la legislación, si quienes la ejercen y quienes se ocupan de hacer valer las leyes y de construirlas son, digamos, los mismos hombres que no han repensado su estructura patriarcal. O sea, es el reflejo, incluso ellos son el reflejo de lo que socialmente todavía tenemos, y es la legitimación de las violencias contra las mujeres, y solamente nos aterramos en casos muy específicos y en casos muy aterradores, pero siempre está la duda sembrada sobre las mujeres. Pero este caso es absolutamente patético y desesperanzador. Si usted no grita, si usted entra en pánico, si usted no hace nada, no expone su vida, es culpable de la violación. Sí, hay un imaginario que supone que las víctimas de violación tienen que resistirse, o que las violaciones siempre implican un ejercicio de fuerza física donde hay una lucha, y que las mujeres tienen que resistirse y resultar golpeadas y mostrar sus laceraciones para ser víctimas válidas o víctimas legítimas. Este es un esfuerzo que este informe y esta investigación va a continuar. Esto no llega a estas 500 páginas y se cierra el libro, Rocío. No, vamos a socializar el informe, esperamos que sea más una herramienta importante de consulta para toda la sociedad, particularmente para las instituciones, no solamente las instituciones encargadas de la justicia, sino de la atención en general, pero seguiremos trabajando con él el próximo año en las regiones, con funcionarios y funcionarias, con las mismas mujeres. Hay un trabajo largo por hacer. Y sé que hay apoyo internacional, que Naciones Unidas, que el gobierno británico, porque pues esto es una cosa global, y yo creo que es como un despertar también de hombres que dicen cómo es posible que les estemos haciendo esto a las mujeres, y hay todo este apoyo aquí en estos países, pero también en Europa y en Estados Unidos frente al abuso sexual de las mujeres, ¿no es cierto? Y eso es muy importante porque tenemos que salirnos de la idea de que esto es un asunto que solo compete a las mujeres, que esto es un asunto de las mujeres, sino que es un asunto de la humanidad. Como país tenemos que repensarnos este tema. Le pasa a la mitad de la población del país, o sea, las mujeres no somos una minoría, y como sociedad tenemos que replantearnos qué pasó ahí, en qué fallamos y cómo tenemos que hacer para que eso no se repita.